Me llamo Alejandra Duarte y tengo 34 años. Pero esta historia empieza 8 años atrás, en un salón de eventos en Zapopan, Jalisco, la noche de mi graduación como contadora pública. Había trabajado 6 años para llegar ahí. Estudiaba de día, trabajaba de mesera por las noches, y dormía 4 horas cuando la suerte me acompañaba. Esa noche, con la toga puesta y el diploma en la mano, busqué entre el público a mi familia. Los encontré en la tercera fila. Mi madre, Consuelo, con una sonrisa tensa. Mi hermana, Fernanda, revisando su teléfono. Y mi padre, Ricardo Duarte, con los brazos cruzados, como si estuviera esperando que terminara el evento para irse a otro lado. Cuando me tocó subir al templete para recibir un reconocimiento por promedio, el director me pidió que dijera unas palabras. Agradecí a mis maestros, a mis compañeros, y por último, mencioné a mi familia. Dije que ese título también era de ellos, por el esfuerzo de haberme apoyado. Fue entonces cuando mi padre se puso de pie. No para aplaudir. Para hablar. Con todo respeto, dijo, con la voz que se escuchó en todo el salón porque alguien le acercó un micrófono sin saber lo que venía. Mi hija sabe que en esta familia hay una sola razón por la que las cosas no funcionaron entre nosotros, y no fue por falta de apoyo. Fue porque ella siempre se sintió con derecho a más de lo que le correspondía. El silencio que siguió todavía lo puedo sentir en el pecho. Mi madre bajó la mirada. Fernanda sonrió, apenas, como quien ve algo que ya sabía que iba a pasar. Y yo me quedé ahí, con el diploma en las manos, escuchando como 400 personas dejaban de respirar al mismo tiempo. Papá, no entiendo, alcancé a decir. Entiendes perfectamente, Alejandra, respondió él. Siempre entendiste. Solo que nunca quisiste aceptarlo. Bajé del templete sin que nadie me ayudara. Caminé entre las filas de sillas, sintiendo los ojos de desconocidos sobre mí, y salí del salón sin decir una palabra más. No lloré ahí adentro. Eso me lo guardé para el estacionamiento, sola, con la toga todavía puesta. Lo que no sabía esa noche era que la humillación en público apenas era el principio. Lo que vendría después borraría mi nombre de la familia durante 8 años. Y lo que ocurrió después de esos 8 años, ni en mis peores noches lo hubiera imaginado. Para entender esa noche, hay que regresar mucho antes, a una casa en la colonia Chapalita, en Guadalajara, donde crecimos Fernanda y yo. Fernanda es 3 años menor que yo. Desde que tengo memoria, en esa casa había 2 varas distintas para medirnos. A ella se le celebraba todo. A mí se me exigía todo. Recuerdo tener 8 años y sacar el primer lugar de mi salón. Mi padre lo vio, dijo que bien y siguió leyendo el periódico. Un año después, Fernanda hizo un dibujo para el Día del Padre, uno que cualquier niño de esa edad podía hacer, y él lo enmarcó y lo colgó en la sala. Todavía debe estar ahí, si es que no lo han cambiado. Tu hermana es especial, me decía mi madre cuando yo preguntaba por qué. Ella necesita más atención. Nunca entendí que la hacía tan especial. Sacaba calificaciones regulares, se metía en problemas en la escuela, y cuando algo salía mal, siempre había una razón para disculparla. Cuando algo me salía mal a mí, no había excusas. Una vez, a los 11 años, rompí un jarrón sin querer, jugando en la sala. Mi padre no me habló por 3 días. Meses después, Fernanda rayó la pared del comedor con un plumón permanente, y mi madre se rió, diciendo que tenía espíritu artístico. Empecé a entender el patrón, aunque no tenía las palabras para nombrarlo. Yo era la hija que debía comportarse, sacar buenas notas, no causar problemas, y agradecer. Fernanda era la hija que podía equivocarse, porque de alguna manera, eso la hacía más caébel. Le pregunté una vez a mi abuela, la mamá de mi papá, por qué era así. Ella me miró con lástima y me dijo algo que nunca olvidé. Tu papá ve en Fernanda lo que él quiso ser de joven. Y en ti ve lo que tuvo que ser, obligado. Por eso te exige tanto. No es que no te quiera, Alejandra. Es que le recuerda su propia infancia, y eso no siempre es un buen recuerdo para nadie. No supe qué hacer con esa explicación. Todavía no sé si me ayudó o me dolió más. Pero lo que descubrí años después, cuando ya era adulta,
era que ese favoritismo no era casualidad ni cariño desbalanceado. Tenía una razón mucho más concreta, y mucho más dolorosa, que se guardó en secreto durante casi toda mi vida. A los 16 años empecé a trabajar los fines de semana en una papelería cerca de la escuela, no porque mis padres no pudieran mantenerme, sino porque quería tener algo propio, algo que nadie pudiera usar en mi contra. A los 18, cuando anuncié que quería estudiar contaduría en la universidad, mi padre me dijo que si quería estudiar, tendría que ayudarme yo sola con una parte de la colegiatura, porque el dinero de la familia estaba destinado a lo importante. Nunca dijo que era exactamente lo importante, pero no hacía falta. Fernanda entró a una escuela de diseño gráfico privada ese mismo año, con todo pagado, incluyendo una laptop nueva. Trabajé de cajera entre semana y de mesera los fines de semana durante toda la carrera. Recuerdo llegar a la casa a la 1 de la mañana, oliendo a fritanga, y encontrar a Fernanda dormida en el sillón con la televisión encendida, sin haber movido un dedo en todo el día. Cuando cumplí 23 años, mi coche, un Tsuru viejo que había comprado con mis ahorros, se descompuso. Necesitaba 4,000 pesos para arreglarlo. Le pregunté a mi padre si podía prestármelos, aclarando que se los devolvería en 2 meses. No tengo, me dijo, sin levantar la vista del televisor. 2 semanas después, Fernanda estrenó un coche nuevo, un regalo de graduación de la prepa, aunque ya tenía 20 años y llevaba 2 intentando terminar el bachillerato. No reclamé. Aprendí a no reclamar, porque cada vez que lo hacía, mi padre encontraba la manera de convertirlo en un defecto mío. Siempre comparando, decía. Siempre con esa envidia. No era envidia. Era cansancio. El cansancio de alguien que trabaja el doble y recibe la mitad. Mi madre, en cambio, nunca discutía abiertamente con mi padre por esto. A veces, cuando estábamos solas en la cocina, me decía cosas como tú eres más fuerte, Alejandra, tú puedes sola. Como si mi fortaleza fuera un permiso para que me dieran menos. Terminé la carrera con mención honorífica. Nadie de mi familia fue a la ceremonia de reconocimiento previa a la graduación oficial. Mi padre dijo que tenía trabajo. Mi madre dijo que Fernanda la necesitaba porque estaba pasando por un momento difícil, que resultó ser una ruptura amorosa de 3 semanas. Pensé que después de graduarme, las cosas cambiarían. Pensé que un título profesional, algo que había logrado completamente sola, por fin me daría un lugar en esa familia. Estaba muy equivocada. Lo que vino después no solo confirmó el favoritismo. Lo llevó a un nivel que jamás imaginé. Un año antes de mi graduación, Fernanda anunció que se casaba. Su prometido, Oscar, trabajaba en una aseguradora en Guadalajara, y la boda se planeó como si fuera el evento del siglo. Mi padre vendió parte de un terreno que tenía en Tlaquepaque, heredado de mi abuelo, para pagar la boda. Salón en un club campestre, 200 invitados, banda en vivo, mesa de postres importados. Yo ayudé a organizar buena parte del evento, porque Fernanda, aunque era la novia, no sabía coordinar proveedores ni hacer presupuestos. Pasé meses haciendo llamadas, revisando contratos, resolviendo problemas de última hora, sin que nadie me lo pidiera formalmente. Simplemente lo hice, porque era lo que siempre hacía en esa familia, resolver. El día de la boda, en el brindis, mi padre dio un discurso hermoso sobre lo orgulloso que estaba de Fernanda, sobre lo trabajadora que era. Sobre el ejemplo que representaba para la familia. Nadie mencionó que yo había pasado los últimos 4 meses trabajando gratis para que ese día saliera perfecto. Esa noche, ya de madrugada, mientras recogía las cosas del salón porque el personal de limpieza se había ido, escuché a mi madre hablando con una tía en la cocina. Alejandra siempre ha sido la responsable, dijo mi madre. Por eso no nos preocupa. Ella sale adelante sola. Lo dijo con orgullo, como un cumplido. Pero para mí sonó como una sentencia. Yo era la que no necesitaba nada, entonces no merecía nada. Meses después, Fernanda y Oscar tuvieron problemas para pagar el enganche de un departamento. Mi padre, sin que nadie se lo pidiera abiertamente, les dio el dinero que faltaba, casi 80,000 pesos, un préstamo, dijo, aunque todos en la familia sabíamos que jamás lo cobraría. Ese mismo año, yo pedí un préstamo de 20,000 pesos, con papeles firmados, con fecha de pago,
para completar una certificación profesional que necesitaba para un mejor puesto de trabajo. Mi padre me dijo que no tenía liquidez. Empecé a sentir algo que no era tristeza. Era claridad. Una claridad fría, casi quirúrgica, sobre el lugar que ocupaba en esa familia. Pero todavía no sabía que la peor humillación de todas estaba a punto de llegar, y que ocurriría frente a cientos de personas, en el momento más importante de mi vida hasta entonces. Volvamos a esa noche en el salón de eventos. Después del discurso de mi padre, después de bajar del templete sola, caminé hasta el estacionamiento y me senté en la banqueta, todavía con la toga puesta. No tenía coche esa noche. Había ido con una compañera de la universidad, y ella seguía adentro. A los 10 minutos, salió mi madre. Pensé, por un segundo, que venía a buscarme, a decirme que todo estaba bien, que mi padre se había excedido. Alejandra, por favor no hagas un escándalo, me dijo. Ya sabes cómo es tu papá. No lo hagas más grande de lo que es. Mamá, me humilló frente a toda la generación. Y tú lo provocaste al hablar de la familia en tu discurso. Sabías que eso lo iba a incomodar. No entendí, en ese momento, que parte de agradecer a mi familia podía incomodar a nadie. Pero mi madre ya se estaba dando la vuelta para regresar adentro. Esa noche llegué a mi departamento, uno pequeño que rentaba con una compañera desde hacía 2 años, y lloré durante horas. Al día siguiente, decidí llamar a mi padre para pedirle una explicación clara. Quería entender, de una vez por todas, qué había hecho para merecer eso. La llamada duró menos de 3 minutos. Papá, necesito que me expliques qué quisiste decir anoche. Alejandra, ya no quiero seguir con esto. Estás obsesionada con compararte con tu hermana, con buscar culpables, con victimizarte. Necesitas ayuda profesional, en serio. No es normal como estás. ¿Ayuda profesional? Papá, tú me humillaste en público. Yo dije la verdad. Tú siempre haces las cosas más grandes de lo que son. Siempre lo has hecho. Desde niña. Tu mamá y yo lo hemos hablado, y creemos que necesitas distancia de la familia por un tiempo, para que puedas trabajar en ti misma. Colgó antes de que yo pudiera responder. Esa frase, necesitas distancia de la familia, se convirtió, en las siguientes semanas, en el discurso oficial. Mi madre dejó de contestar mis llamadas. Fernanda me bloqueó de redes sociales. Cuando intenté hablar con mi tía, la que había escuchado a mi madre en la cocina la noche de la boda, ella me dijo, con voz incómoda, que era mejor no meterse en eso, que mi padre le había explicado que yo estaba pasando por un episodio. Así fue como, sin haber hecho absolutamente nada distinto a exigir respeto, me convertí en la hija problemática. La que estaba mal. La que necesitaba ayuda. Nunca imaginé que esa mentira se sostendría durante 8 años completos. Los primeros meses después de la graduación fueron los más difíciles de mi vida. No solo había perdido a mi familia. Había perdido la narrativa de mi propia historia. En las reuniones familiares, en los cumpleaños, en las conversaciones entre primos y tías, yo era la que se alejó, la que tuvo problemas, la que no quiso sanar. Intenté, durante el primer año, reconstruir el contacto. Escribí cartas. Llamé en fechas importantes. Cada intento terminaba igual, mi padre repitiendo que yo necesitaba trabajar en mi actitud, mi madre evitando el tema, Fernanda ignorándome por completo. Un día, aproximadamente 1 año después de la graduación, decidí dejar de intentarlo. No fue una decisión dramática. Fue, más bien, un cansancio que se acumuló hasta convertirse en claridad. Entendí que no podía sanar una relación con personas que ni siquiera aceptaban que había algo roto. Me enfoqué en lo único que realmente tenía, mi carrera. Conseguí un trabajo en un despacho contable mediano en Guadalajara, y en 5 años, gracias a horas extra, certificaciones adicionales y mucho esfuerzo, llegué a ser gerente de finanzas. Después, junto con 2 compañeros de la universidad, abrimos nuestra propia firma de consultoría contable y fiscal, enfocada en pequeñas y medianas empresas de Jalisco. No fue un camino fácil. Hubo años de números apretados, de clientes que no pagaban a tiempo, de noches trabajando sola en la oficina. Pero era mío. Nadie me lo había regalado,
y nadie podía decir que no lo merecía. Con el tiempo, dejé de sentir el vacío como una herida abierta y empecé a sentirlo como una cicatriz, algo que dolía menos, pero que nunca desaparecía del todo. Construí una vida nueva. Amigos que se convirtieron en la familia que elegí. Una relación estable con un hombre llamado Emilio, ingeniero civil, que jamás entendió del todo cómo una familia podía tratar así a alguien que solo pedía ser vista con justicia. Durante esos 8 años, supe de mi familia solo por terceros. Que mi padre había tenido problemas de salud, un preinfarto que lo obligó a cambiar su estilo de vida. Que Fernanda y Óscar habían tenido 2 hijos. Que mi madre seguía repitiendo, en cada reunión, la misma versión, que yo me había alejado por razones que solo yo entendía. Nunca imaginé que el silencio se rompería de una manera tan inesperada, ni que la verdad que había estado enterrada durante todos esos años empezaría a salir a la luz por una razón completamente ajena a mí. Hace poco más de 2 meses, mi firma de consultoría fue mencionada en un reportaje digital sobre mujeres empresarias en Jalisco que habían construido negocios exitosos desde cero. La nota incluía mi nombre completo, una fotografía, y una breve historia sobre mi trayectoria. No lo supe en ese momento, pero Fernanda vio esa nota. Según me contaría después una prima con la que nunca perdí del todo el contacto, Fernanda se quedó viendo la pantalla del teléfono durante varios minutos, en silencio, antes de mostrarle el artículo a mi madre. Al día siguiente, sin ninguna advertencia, empecé a recibir mensajes. El primero fue de mi madre, Alejandra: hija, vimos la nota. ¡Qué orgullo! Necesitamos hablar contigo, es urgente. Después llegó uno de Fernanda: Ale, perdón por todo, de verdad. Necesito pedirte un favor muy grande, es sobre papá. En cuestión de 24 horas recibí 27 mensajes entre familiares directos y personas que ni siquiera recordaba que tenían mi número. Tías, primos, hasta un antiguo vecino de Chapalita. Todos con un tono parecido, cariño repentino, disculpas vagas, y al final, casi siempre, una petición. Contesté solo a mi madre, pidiendo que me explicara qué pasaba. Lo que descubrí en las siguientes llamadas fue que mi padre, después de su problema cardíaco años atrás, había tenido complicaciones renales severas. Necesitaba un trasplante, y había estado en lista de espera durante meses. Fernanda se había hecho estudios para ser donadora, pero no era compatible. Mi madre tampoco. Alguien, un médico o quizás la misma Fernanda revisando registros familiares antiguos, recordó que yo, años atrás, en un estudio médico escolar, había salido con el mismo tipo de sangre y factores compatibles con mi padre. Ahí entendí, con una claridad que dolía más que cualquier grito, por qué de pronto todos me recordaban. No era orgullo por mi éxito. Era necesidad. Alejandra, por favor, me dijo Fernanda por teléfono, llorando. Sé que no tenemos derecho a pedirte nada, pero es papá. Es nuestro papá. Colgué sin responder esa noche. Necesitaba pensar, necesitaba entender qué sentía realmente, más allá del enojo inicial. Porque una parte de mí, la que todavía guardaba a la niña que quería un lugar en esa familia, sentía la tentación de correr a ayudar sin condiciones. Pero otra parte, más nueva, más firme, sabía que no podía simplemente regresar como si los últimos 8 años no hubieran existido. Lo que decidí hacer después sorprendió a toda mi familia, y cambió, de una vez por todas, la historia que se habían contado sobre mí durante 8 años. Pedí una reunión. No en la casa familiar, sino en un lugar neutral, un café en la colonia americana en Guadalajara. Pedí que estuvieran mi padre, mi madre y Fernanda, los 3 juntos, porque estaba cansada de versiones distintas contadas por separado. Llegué primero. Cuando entró mi padre, apoyado en un bastón, más delgado de lo que recordaba, sentí una mezcla extraña de tristeza y firmeza. Se sentó frente a mí sin decir mucho. Mi madre y Fernanda llegaron minutos después. Gracias por venir, dijo mi padre, con una voz distinta a la que yo recordaba, más cansada, menos autoritaria. No vine para complacer a nadie, respondí. Vine porque quiero que finalmente hablemos con la verdad sobre la mesa. Todos. Silencio. Papá, ¿te acuerdas de lo que dijiste en mi graduación? Bajó la mirada. Alejandra,
ese no es el momento para. Es exactamente el momento, lo interrumpí. Porque durante 8 años le dijiste a toda la familia, que yo estaba mal, que necesitaba ayuda, que era yo quien se había alejado por capricho. Y ahora que me necesitas, de repente todos recuerdan mi número de teléfono. Mi madre intentó intervenir. Hija, ¿entiende que la situación de tu papá es grave? Lo entiendo perfectamente, mamá. Lo que no voy a permitir es que se repita la misma historia de siempre, donde yo doy todo y nadie reconoce nada. Le pregunté directamente a mi padre si recordaba la llamada donde me dijo que necesitaba ayuda profesional, simplemente por haberle pedido respeto. Le pregunté si recordaba negarme un préstamo de 20,000 pesos el mismo año que le regaló 80,000 a Fernanda sin condiciones. Uno por uno, mencioné los momentos que había cargado durante años en silencio. Mi padre, por primera vez en mi vida, no tuvo una respuesta lista. Se quedó viendo la taza de café frente a él, y después, con la voz quebrada, dijo algo que jamás esperé escuchar. Tienes razón. En todo. Yo fui injusto contigo desde que eras niña, y en vez de reconocerlo, preferí convencerme de que el problema eras tú. Fue más fácil culparte a ti que aceptar que yo estaba fallando como padre. Fernanda empezó a llorar. Ale, yo también me quedé callada muchas veces cuando sabía que no era justo. Perdón. No fue un perdón instantáneo de mi parte. Les dije con claridad que necesitaba tiempo, que 8 años de silencio no se resuelven en una tarde de café, y que cualquier reconstrucción de la relación tendría que ser distinta, con límites, con honestidad, sin repetir los patrones de siempre. En cuanto al trasplante, decidí hacerme los estudios de compatibilidad, no por presión, sino porque, después de pensarlo con calma, entendí que ayudar a mi padre y perdonar a mi familia eran dos decisiones separadas. Resultó que era compatible, y varias semanas después se realizó la cirugía con éxito en un hospital de Guadalajara. Hoy, mi relación con mi familia es distinta a la que tenía antes de esa graduación. No es perfecta, y probablemente nunca lo será del todo. Pero por primera vez en mi vida, es honesta. Mi padre, con la salud recuperada, ha hecho el esfuerzo de reconocer, frente a otros familiares, lo que hizo mal. Fernanda y yo hablamos con más frecuencia, aunque todavía con cautela. Aprendí que el amor de familia no debería exigirse en silencio ni ganarse con sacrificio constante. Y aprendí, sobre todo, que uno puede perdonar sin necesidad de olvidar, y puede ayudar sin necesidad de regresar a ser la misma persona que se dejaba pisotear. Si alguna vez sentiste que en tu propia familia siempre fuiste la hija o el hijo que tenía que ganarse el amor que a otros les regalaban, quiero que sepas algo, tú no estabas mal. Nunca lo estuviste.